5, 4, 3, 2. Hola, ya estamos de vuelta en Filosofía. A todo Rox. Yo soy Claudia. Y Roxana. ¿De qué vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Filosofía a todo Rocks? De algo que nos pidieron por TikTok, Ok. que es filosofía política. Perfecto. ¿Y por qué tendríamos que hablar de filosofía política hoy? Bueno, en México estamos teniendo un proceso larguísimo, estresante, de campañas políticas desde hace muchos meses, prácticamente un año. Yo ya estoy agotada de ver tanta basura en la calle. El otro día pensaba que iba sobre Tlalpan, que es una avenida bastante conocida aquí en la Ciudad de México y grande, o sea, ancha. Estaba llena de publicidad de candidatas, candidatos. Los postes. Sí, y yo pensaba, ¿no saldría más barato comprar unas pipas estos, ¿no? Que traen agua, ahora que estamos tan faltos de agua? ¿No sería Claro. más redituable con Claro. todo ese dinero que se invirtió Sí. en esa basura que nadie va a recuperar y va a ser más basura? Sí. Comprar unas pipas y regar Claro. los parques, Claro. regar los camellones, Sí. regar. Entonces eso pensaba, pero bueno, no se asusten. No vamos a hablar de la política mexicana, sino vamos a hablar de filosofía política. Fue un pequeño paréntesis producto de la frustración, ¿no? De este larguísimo proceso electoral que nos ha invadido y que vemos en todas partes, ¿no? No solamente en los postes, y también en las redes sociales, también en la radio, una propaganda extraordinaria, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da pie para hablar de la filosofía política. ¿Y qué es la filosofía política, Rox? Nos da pie y nos permite de alguna forma también, ¿cómo se dice? Bueno, si alguien nos está escuchando que tiene como algún poder, digamos, ¿no? Que finalmente es la política, tener el poder para hacer las transformaciones. Pues por favor, que los próximos años donde haya elecciones, ¿no? A los estudiantes que están haciendo ciencia política o incluso filosofía y que pueden llegar a algún espacio de poder, pues que consideren esto que les estamos diciendo. Pero bueno, ya, ese fue un paréntesis. Entonces, bueno, estuvo bien el paréntesis, para introducir el tema, ¿no? Es que yo digo que urge como hacer cambios en la ley electoral. O sea, urge, no podemos seguir haciendo tanta basura. Y para eso sirve también la filosofía política, sí, ¿no? Para hacer esos cambios. Sí. De ahí es donde nacen, ¿no? Sí. El germen de los cambios en las instituciones nace a partir de la filosofía. Sí. Y en este caso de la filosofía política. Sí, correcto. Muy bien, entonces, ¿cómo la definiríamos? Tal como poder definir la filosofía política, pues no hay una definición o sea, hay muchas definiciones, pero realmente pues yo no me atrevería. Ya saben que en este podcast no damos definiciones porque es un podcast de divulgación de la filosofía, pero sí podemos como trabajar un poquito algo que a mí me interesa proponerles, que es podemos pensar la política en 3 momentos, o por lo menos así yo lo he pensado gracias a este libro que leí de Hannah Arendt, que se llama La promesa de la política. Entonces, después de leer este libro y conversarlo con mis estudiantes el año pasado en la clase precisamente de filosofía política, creo que podemos pensar la política en tres momentos, en 3 contextos, en tres situaciones. El primero es del que nos hemos quejado los primeros 3 minutos de este podcast, ¿no? Sí. El sistema político mexicano, pero el sistema político en general en el mundo y propio de cada país, ¿no? El sistema político, pues sabemos que atiende a una supuesta democracia. Después de muchos siglos de otro tipo de sistemas políticos que estamos ya viviendo desde hace pues bastantes años, ¿no? En esta supuesta democracia. Y digo supuesta democracia
porque pues realmente es bastante dudoso pensarnos en demócratas al 100%. Claro. Entonces ese sería un primer nivel, el sistema político mexicano que se asume demócrata. El segundo nivel tiene que ver con pues lo que aborda pues todas el poder, ¿no? Relaciones de poder. Tener el poder para poder transformar, digamos, ¿no? Dentro de este sistema político, pero también fuera de este sistema político, que es precisamente el tercer nivel que me interesa que trabajemos, que es el ser político o la política, como lo dice Arendt en este texto, la política como pensamiento y acción. Entonces, en estos tres niveles, sin duda, intervenimos todos como ciudadanos, ciudadanas de un país, de cualquier país. Sí. Lo que pasa es que, pues, desde Hobbes, ¿no? Desde Thomas Hobbes, ¿no? Desde Hobbes, sí, hay como esta claridad, como hay que entregarle el poder a quienes nos representan, ¿no? Sí. Después de varias discusiones, después de varios momentos en la historia donde pues hubo ciertos personajes que abusaron del poder que tenían, que se quedaron muchos años en el poder, que eso pues evidentemente viene desde los romanos, ¿no? hasta nuestra época. Pero también hay que considerar que en esta transición a pensar el sistema político, hay dos momentos o tres momentos muy claros en la historia de la humanidad. Uno es que no siempre hemos sido Estados-nación. Okay. Antes de ser Estado-nación fuimos, o la sociedad, sobre todo la sociedad europea, que ese es como nuestro referente más inmediato, hubo reinos, hubo, ¿no?, otro sistema de organización social. Sí. En estos reinos pues era muy clara la división, estaba la monarquía, estaba el clero, o sea la iglesia, y estaba el pueblo, los campesinos y tal. En esos momentos de la monarquía, pues obviamente no había un sistema democrático, claro. Era el rey o la reina, según fuera el caso, sí. Y pues ellos se instalaban y heredaban el puesto a sus generaciones, a sus hijos, sí. ¿No? O hijas, según también cada contexto. Y eso se va transformando cuando pues la gente, los campesinos, esto lo pueden ver en cualquier serie de estas que están por todos lados, pues se ve que la monarquía les empieza a cobrar muchos impuestos, que los empieza a explotar, que los empieza a acosar, si no me pagas, entonces tal. Y entonces el pueblo de alguna forma empieza como a responder a esos cuestionamientos. Pero ese real cambio, pues lo observamos propiamente con la Revolución Francesa. Y ese cambio, pues es de ya no podemos más con este sistema monárquico, vamos a transformarlo, y ahí es donde nace esta otra forma de establecer clases sociales o relaciones sociales en el Estado-nación, donde ya entra una figura distinta que es la burguesía. Claro. Y esta burguesía, que es la que ya no es ni forma parte de la monarquía, no forma parte de los campesinos, sino es la población que tiene el control de los medios de producción, que es precisamente lo que trabaja Karl Marx en el libro muy, muy conocido, muy famoso, de El Capital. Okay. Entonces, ahí ya llevamos dos filósofos importantes, Hobbes, y ahora mencioné a Marx. Pero ya estamos a final del siglo XVIII. Ven cómo el siglo XVIII es bien interesante para entender incluso el siglo XXI. Hemos hablado en otros episodios de Kant, ¿no? Ahora de Marx, y a partir del siglo XVIII vienen transformaciones importantes en nuestros sistemas políticos. Okay. A finales del siglo XVIII entonces se da al mismo tiempo la Revolución Francesa, que es la transformación hacia el Estado-nación, de un Estado estamental, monárquico, feudal. Pasamos a un estado absolutista, como lo estudia muy bien un historiador marxista, precisamente, que le recomiendo mucho también, Perry Anderson. ¿Cómo se llama? Perry Anderson. Perry Anderson. Ok.
o Anderson, bueno, por ahí. Okay. Ahorita lo revisamos. El libro es El Estado Absolutista. Okay. Entonces, en este texto se entiende muy bien esas transiciones en Europa. Okay. Si a alguien le gusta la historia, yo les recomiendo mucho ese libro. Okay. La historia mundial, sí. Pues. Entonces, en el siglo XVIII se juntan las dos revoluciones. La francesa, que es lo que hace el cambio a un Estado-nación o un Estado moderno, y la revolución industrial, que es lo que consolida la burguesía. La burguesía. Ya entrando en ese momento, entonces empezamos a considerar el Estado moderno o el Estado-nación con base en un sistema político. Okay. Un sistema político que tiende a ser democrático. Entonces se van poco a poco los países, por ejemplo México en 1810, ¿no? Logra su independencia, y el resto de los países de América logran su independencia. Obviamente antes de la independencia en América pues sabemos que atendía a otro sistema político muy cercano a este sistema monárquico. Sí. Entonces esas transformaciones también nos impactan a nosotros, porque en 1810 previo a 1810 se hace este movimiento de independencia, sí, y culmina históricamente, ¿no? en 1810. Y ahí es donde se empieza a construir un Estado-nación moderno en México y en los otros países de América Latina, en Estados Unidos también, y en otros países de Europa también se da esta transformación. Okay. Ya no necesitamos a la monarquía, uh-huh, porque ahora, digamos, el nuevo Dios, y pongo Dios con D minúscula para que no se me ofenda a nadie, ajá, y entre comillas, para los que están en Spotify y no están viendo en YouTube, pongo entre comillas, el nuevo Dios con minúscula es el capital. Okay. Ya no es el Dios de la religión judeocristiana, por lo tanto la monarquía y el clero ya pierden todo el poder. Uh-huh. Pues aquí vamos más o menos. Vamos bien. Está en este recuento histórico, ajá, para explicar el ser político, ¿no? Exacto. Sí, ahí nos vas llevando, ¿verdad? Ajá, okay. Exacto. Ok, sigue. Sí, porque hablar de estos tres niveles de lo político o sí, la política, pues sin duda tenemos que hacer este recuento, ¿no? Histórico. Y estas transiciones, sí, también. Entonces, ya llegando al siglo XIX, XX, pues se dan otros fenómenos bien interesantes en el sistema político mundial. Creo que el más interesante de todos, o los dos más interesantes de todos, que devienen en la conformación del orden mundial hasta finales del siglo XX, es por un lado la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Claro. O sea, teníamos que seguir pensando esos esquemas. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Pues porque Alemania se hace Estado muy tarde, o sea, ya empezando el siglo XX se hace Estado y sí, tiene una fuerza impresionante, logra tanta cohesión como un Estado moderno que pone a girar al mundo con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y una vez que pierde Alemania y el resto de sus aliados la guerra, pues entramos en otro sistema político mundial, que es capitalismo-comunismo. Claro. Esta tensión que prevalece prácticamente el resto del siglo XX entre capitalismo y comunismo. El capitalismo apuesta por el sistema democrático, uh-huh, el sistema político democrático. El comunismo apuesta por un sistema donde finalmente sea el colectivo el que decida, pero de alguna forma sabemos que no llega a ese punto, y que lo que observamos en la historia de países como Rusia es que pues se termina quedando la gente hasta prácticamente que se muere, como lo vemos ahora lo vimos con Stalin y ahora lo vemos con Putin, que creo que ya va a ser 30 años en el poder. Justamente con mucha intervención del Estado, ¿no? Con una mayoría, ¿no? De intervención del Estado en contraposición con el sistema
capitalista en la que disminuye la participación del Estado y aumenta la participación del capital, ¿no? Que ambos son muy debatibles, Sí. muy debatibles, porque con esta supuesta democracia, en teoría, la ciudadanía tendría que tener más participación activa, Sí. en exigir transparencia a sus gobernantes Claro. y en solicitar rendición de cuentas, cosa que en países como México no pasa, pero aquí es interesante justo Sí. el ejemplo lo que tú me decías ayer de las señoras en Suiza o Suecia. En Suiza. Ajá, Sí, ajá. sí. Estas señoras, fue un caso, sí, rápidamente, de una asociación civil formada por mujeres mayores de 70 años que le ganaron un juicio justamente al Estado suizo por su derecho a que el Estado suizo haga más, ¿no?, en atención al cambio climático, porque a ellas les afecta directamente a su salud la contaminación, ¿no? Entonces, ellas, pues en un juicio, al Estado, le dijeron: Estado, tú no estás cumpliendo con tu tarea, con el compromiso de trabajar por el cambio climático y hacer lo suficiente. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque pues nos habla justamente del nivel de avance de esta democracia, Sí. en la que una ciudadanía, Sí. ¿no?, en este caso mujeres mayores de 70 años, Sí. pues acuden Uh-huh. a un Estado que aún así, en comparación con otras democracias, está haciendo Sí. mucho Sí. para contrarrestar el cambio climático, Sí, ¿no? exacto. Entonces, como que nos habla de los diferentes niveles en los que estamos como democracias Sí. en este mundo, ¿no? Sí, y eso es interesante porque varios de estos países, ¿no?, del norte global, Sí. No entraron de lleno a la democracia, sino que fueron países que dijeron: a ver, vamos a hacer una socialdemocracia, vamos a juntar los dos, o una sociodemocracia, vamos a juntar Sí. los dos sistemas políticos que conocemos, ¿no? Que sabemos que de alguna forma vamos a sacarle lo mejor a los dos sistemas políticos. Y en el caso de México, pues no, nos fuimos con la finta de que la democracia y sus instituciones como el INE, ¿no?, como el Instituto Nacional Electoral, iba a ser suficiente para contrarrestar la voracidad de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, y lo que vemos ahora pues claramente es que nos están rebasando. Las instituciones se aliaron con el sistema político en el poder, o están siendo desmanteladas. Pero bueno, no es nuestro tema. No, pero lo estoy poniendo no en título sino como un contraejemplo de lo que pasa en otros países. Entonces ahí es donde es muy cuestionable. ¿Realmente nosotros mexicanos vivimos en una democracia? Uh-huh. Esa es como claro, la pregunta con respecto al primer nivel, ¿no? Entonces ya hemos hablado bastante sobre este sistema. El primer nivel, que es el sistema político. Sí, el sistema político y sus instituciones. Uh-huh. Y en este sistema político, como instituciones, también están obviamente los partidos políticos. O sea, están las instituciones que tienden a transparentar la actividad de los partidos políticos. Sí. Y están propiamente los partidos políticos. Ese sería como el primer nivel. Y el segundo es el de las relaciones de poder. Es el de las relaciones. El segundo momento. Relaciones de poder, pues estas relaciones de poder realmente quedan en manos de quienes ocupan el poder. Es decir, estas relaciones de poder transformar o no. Sí. Le damos un cheque en blanco a nuestros representantes, ¿no? Decimos sí, con nuestro voto le damos un cheque en blanco, y pensamos que en esta democracia, con solo darle nuestro voto y este cheque en blanco, ellos se van a autorregular, ¿no? Y ahí pues no, hay que regresar a que el hombre es el lobo del hombre, y que finalmente pues no va a suceder eso si no lo vinculamos con el tercer nivel, que es el ser político en términos ontológicos, o la política en cómo la trabaja Hannah Arendt en este texto. Entonces, con el ejemplo de las señoras que tú planteabas, ese ejemplo es clarísimo del ser político. Estas señoras mayores de 70 años que saben que les ha afectado en su salud el cambio climático, exigen
más regulaciones Así es. a su gobierno para que ellas puedan vivir mejor. Claro. O sea, siempre creo que lo que no tenemos que perder de vista cuando estamos hablando del ser político y de la política, incluso del sistema político y las relaciones de poder, nunca podemos perder de vista el vivir mejor, el tener calidad de vida, el tener por un lado, no solo la libertad de poder decidir sobre lo que más me conviene, Sí. sino la garantía de que mis derechos sociales están cubiertos. Sí. Entonces, no podemos desequilibrar esta ecuación y es por ello que necesitamos de la política como pensamiento y acción, como lo plantea Arendt en este texto. Entonces, este texto es interesante porque Arendt se hace la pregunta: ¿tiene la política todavía algún sentido? Y me parece que la respuesta inmediata es sí. Claro. Siempre que haya seres humanos vivos en el planeta Tierra, vamos a seguir haciendo o necesitando de un pensamiento y una acción política. Estemos en el poder, tengamos el poder de transformar o no, en niveles macroeconómicos, macropolíticos, o no, siempre es necesario tener un pensamiento y una acción política como ciudadanos. Es Claro. lo que nos convoca Arendt con este texto. Y ella empieza el libro poniendo un ejemplo, o el ejemplo emblemático que muchas posiblemente conocen, que es el caso de Sócrates. Okay. A Sócrates le hacen un juicio porque Sócrates estaba empezando a ser como un problema para la sociedad de la Grecia antigua. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo un problema? Por la manera en cómo pensaba, por la manera en cómo cuestionaba a la sociedad, al poder, a los sofistas, ¿no? Por cómo estaba cuestionando. Y entonces le hacen el juicio y está el texto que se llama Apología de Sócrates, que escribe Platón, o que lo encuentran en el texto de Platón, los diálogos de Platón. Y bueno, al final del juicio dicen, bueno, el exilio o la muerte. Okay. Y como parte de esta acción política de Sócrates dice, pues la muerte. O sea, yo no puedo vivir en exilio porque vivir en exilio es prácticamente la propia muerte. Porque ya no podría ser un ser político. Exacto. En otro lugar. Exacto. ¿No? Sí. Como si lo era ahí, ¿no? En su polis. Ajá, en su polis, en su demos. Ajá, entonces, ¿tiene sentido la política? ¿Tiene todavía sentido la política? Pues evidentemente la política, como decía antes, va a tener siempre sentido mientras sigamos vivos en este planeta. Y aquí me gustaría hacer, como que enfatizar un poco el tema justo que señalas de el ser político. Uh-huh. O sea, nosotros ciudadanos de a pie, ¿cómo somos seres políticos? Porque por lo que has explicado, justamente este tercer elemento, ¿no? de la política, uh-huh. del ser político, uh-huh. es el que incide tanto en las relaciones de poder como en el sistema político, ¿no? O sea, es el que, como que el que puede mantener el equilibrio o no entre esos otros dos elementos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser conscientemente, activamente seres políticos? O sea, el ser conscientemente, activamente político va desde nuestras propias familias, hogares. El ser político es tener una postura de cara a los acontecimientos. El ser político es no quedarse calladas frente a las injusticias. El ser político es no tirar basura, o sea, tiene mucho que ver con la ética y con el civismo, ¿no? Okay. Con la convivencia. O sea, el ser político es convivir con lo otro, los otros, ¿no? Las otras personas, los otros animales, el agua, la tierra. O sea, el ser es 100% antipolítico, uh-huh. colgar tanta publicidad, ¿no? En las calles es una política rancia, vieja,
que no podemos seguir pagando nosotros con nuestros impuestos, Sí. esa política rancia y vieja. Entonces, el ser político tiene que ver con tomar postura, o sea, tomar postura informada, no ideologizar, no opinar, no, eso por un lado. Y específicamente quienes estamos en lugares específicos o importantes como el mío en la educación, ¿no? Academia. O ahora estando haciendo este podcast, también Sí. tenemos que ser muy responsables Sí. con nuestro pensamiento. Hacer un podcast hablando de filosofía política pues también tiene que ver con la acción política. Es como vamos a establecer este diálogo, vamos a llevar estos textos, estos autores para que la gente los tenga más a la mano. Claro, es participar. Es participar. Es participar en lo que le importa, en lo que tiene relación con nuestra comunidad, ¿no? Sí. Con lo que nos rodea, ¿no? Y con nuestra calidad de vida, Sí, ¿no? claro. Con nuestro estar en el mundo, con cómo queremos que sea nuestra vida. Claro. Por eso tenemos que ser justamente, activamente, Uh-huh. seres políticos, ¿no? Y justamente para tener claridad sobre esas relaciones de poder que se dan y sobre el sistema político que tenemos, ¿no? Sí. Justamente. Y que son los tres elementos que señalas, ¿no? O sea, los tres elementos sí están atravesados Sí. por la política, por el Sí. pensamiento y la acción. En los últimos años también hemos visto como los activismos. Los activismos sí. también forman parte defender los defensores de la tierra, ¿no? Sí. Son activistas. Sí. No solo son activistas, están asumiendo un rol político que es la defensa de la tierra, del agua. Las madres que buscan a sus hijos desaparecidos están tomando acción, no solo pensamiento, están tomando acción, una acción política de buscar con sus propios recursos a sus hijos o lo que puedan encontrar de sus hijos. Las madres de víctimas de los feminicidios. Sí, las madres buscadoras. También están haciendo una acción política. Sí. Y afortunadamente en varios casos esta acción política ha llevado a propuestas de ley en este último año en favor de las mujeres. Entonces, sí. Es muy evidente en este país, a pesar de todo lo no positivo que le podemos encontrar al sistema político mexicano, dentro de todo eso no positivo, creo que la conciencia que ha tenido cierto sector de la ciudadanía sí ha permitido, y sí lo hemos visto, que tiene resultados transformadores. Sí. de la condición. Falta mucho por hacer, sí. Pero eso no se va a hacer solo. En ese sentido, la ciudadanía mexicana tendría que participar más, exigiendo transparencia, exigiendo rendición de cuentas. Sí, mordiendo a nuestros representantes. Así como las señoras de 70 años, sí, con su gobierno, sí. Llevando a juicio al gobierno mexicano o a las alcaldías. Sí. La ciudadanía tiene que tomar postura con respecto a eso. Para cerrar este episodio, Rox, ¿con qué idea nos quedamos? Pues... ¿qué nos dice Hannah Arendt? Dice, ya nada más para cerrar, la política nace entre los hombres. Okay. Por lo tanto, completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna sustancia propiamente política. La política surge en el entre y se establece como relación. A ver, esto tradúcenos, por favor. Esto de las relaciones de poder, o sea, la política surge en el entre los hombres, entre las personas. Okay. Y entre esta relación que tenemos tú y yo aquí en el podcast. Aquí está la política. Ajá, okay. Exacto. Y entonces nosotras tomamos a la política para hablar de la política. Y así asumimos una postura. Y así asumimos una postura, exacto, ante nosotras y ante el mundo. Exacto. Estupendo. ¿Qué tal mi resumen? Les agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio dedicado a la filosofía política. Recuerden que nos van a encontrar en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en
TikTok e Instagram. Perfecto, y también, bueno, nos pueden mandar comentarios, estamos abiertos a cualquier tema que quieran que comentemos, que quieran discutir, y bueno, nos seguimos encontrando en filosofía. A todos rocks.